Hola familia, bienvenidos a Maillot de Montaña, vuestro canal de ciclismo, donde analizamos lo más importante del pelotón internacional. Antes de empezar, ya sabéis, suscribíos al canal, dejad vuestro like y escribid en comentarios qué opináis, porque lo que vamos a tratar hoy está generando mucho debate dentro del ciclismo. Y es que ayer se hizo oficial una noticia que puede cambiar por completo el enfoque de las clásicas de primavera. Remco Evenepoel estará en la línea de salida del Tour de Flandes. Una decisión que no ha pasado desapercibida y que rápidamente ha generado reacciones de peso dentro del mundo del ciclismo. Nada más confirmarse su participación, una de las primeras voces en pronunciarse fue Alberto Contador, quien valoró muy positivamente la presencia del belga en esta carrera, destacando que es una gran noticia para el espectáculo y para el propio ciclismo, ya que añade un nombre más a una lista de favoritos ya de por sí impresionante. Contador dejó claro que, pese a no ser su terreno natural, un corredor como Evenepoel nunca puede ser descartado cuando toma la salida en una carrera de este nivel. Pero no fue el único en opinar. También desde dentro del pelotón llegaron valoraciones como las de Grisha Nierman, director deportivo del Visma, quien analizó la decisión desde un punto de vista más estratégico, entendiendo que la presencia de Evenepoel añade incertidumbre y obliga a todos los equipos a replantear sus planes en una carrera donde cada detalle cuenta, y es que el Tour de Flandes no es una prueba cualquiera. Estamos hablando de uno de los monumentos más duros del calendario, una carrera marcada por el pavé, por los muros cortos y explosivos, por el desgaste constante y por una exigencia táctica enorme donde los errores se pagan muy caros. Es un escenario históricamente dominado por especialistas como Mathieu van der Poel o Tadej Pogačar, corredores que han demostrado una superioridad clara en este tipo de terreno en los últimos años. Por eso, la decisión de Evenepoel genera tanta expectación, porque se adentra en un terreno que no es el suyo, pero lo hace con la ambición de competir contra los mejores, y ahí está la clave, porque cuando un corredor como él decide estar en una carrera así, no lo hace para probar suerte, lo hace para medir su nivel y sobre todo para responder a un inicio de temporada que ha dejado más dudas que certezas, y es que para entender realmente esta decisión de Remco Evenepoel hay que poner el foco en lo que ha ocurrido en este inicio de temporada, porque más allá de los resultados en pruebas menores, cuando ha tenido que medirse frente a los mejores, las sensaciones han sido muy diferentes. El ejemplo más claro lo encontramos en el UAE Tour, una carrera en la que se esperaba que el belga marcara diferencias, pero donde terminó siendo claramente superado en el terreno clave, la montaña. Allí apareció Isaac del Toro, un corredor que no solo le ganó, sino que le dominó con autoridad, imponiendo un ritmo al que Evenepoel no pudo responder en ningún momento. Y lo que más llamó la atención no fue únicamente la derrota, sino la forma en la que se produjo y sobre todo lo que vino después. Porque lejos de reconocer una superioridad evidente, el discurso giró hacia factores externos, hacia detalles que, aunque puedan influir, no explican una diferencia tan clara en carrera. Y ahí es donde empiezan las dudas, porque cuando el nivel es tan alto, la autocrítica y la capacidad de adaptación son fundamentales para seguir evolucionando. A pesar de todo esto, Evenepoel no ha cambiado su objetivo principal. Sigue mirando al Tour de Francia como el gran reto de la temporada, con la ambición de derrotar a Tadej Pogačar. Sin embargo, el contexto actual plantea un escenario mucho más complejo de lo que podía parecer hace unos meses, porque mientras él mantiene el foco en los grandes dominadores, ha surgido una nueva realidad dentro del pelotón, la aparición de Isaac del Toro como uno de los corredores más fuertes del momento. Esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata solo de intentar cerrar la distancia con Pogačar o Vingegaard, sino de gestionar una presión adicional, la de corredores que están irrumpiendo con fuerza y que ya han demostrado que pueden superarle en determinados escenarios. Y eso obliga a replantear muchas cosas, desde la preparación hasta la forma de afrontar las carreras. En este contexto, la decisión de correr el Tour de Flandes adquiere un significado especial. No es solo una apuesta deportiva, es también una forma de responder, de buscar una reacción, de ofrecer una versión diferente después de semanas en las que las dudas han sido protagonistas. Porque más allá del resultado, lo que está en juego es la imagen, la confianza y la capacidad de volver a competir al nivel que se espera de un corredor como él.
Y en medio de todo este contexto es donde aparece la figura de Alberto Contador, una de las voces más autorizadas del ciclismo, que no dudó en pronunciarse tras conocerse la participación de Remco Evenepoel en el Tour de Flandes. El exciclista español valoró la decisión como algo muy positivo para el espectáculo, destacando que la presencia del belga añade un punto extra de interés a una carrera que ya de por sí reúne a algunos de los mejores corredores del mundo. Contador fue claro en su análisis, dejando una reflexión que resume perfectamente la situación actual de Evenepoel. Según el madrileño, en una carrera como el Tour de Flandes nunca se puede descartar a un corredor de su nivel, independientemente de que no tenga la experiencia que otros sí poseen en este tipo de terreno. Y es que, aunque el pavé y los muros flamencos no sean su especialidad natural, el talento y la calidad del belga están fuera de toda duda. Sin embargo, más allá del mensaje positivo, también se puede interpretar una lectura más profunda en sus palabras, porque cuando se habla de no poder descartarlo, también se está reconociendo implícitamente que no parte como el gran favorito. Y ahí es donde entran en juego nombres como Mathieu van der Poel o Tadej Pogačar, corredores que han demostrado una superioridad clara en este tipo de carreras y que a día de hoy parecen estar un paso por delante en este terreno tan específico. Contador, además, dejó entrever que será especialmente interesante ver cómo se adapta Evenepoel a una prueba de estas características, donde no solo cuenta la fuerza, sino también la colocación, la experiencia y la capacidad de leer la carrera en momentos clave. Porque el Tour de Flandes no perdona errores y cada decisión puede marcar la diferencia entre luchar por la victoria o quedarse fuera de la pelea. En ese sentido, la participación del belga no solo genera expectación por lo que pueda hacer, sino también por lo que representa. Es una apuesta valiente, un movimiento que busca cambiar la narrativa y demostrar que puede competir en escenarios donde a priori no es el favorito. Por eso, las palabras de Contador no son solo un elogio, son también una advertencia, porque si Evenepoel logra estar delante, si consigue adaptarse y mantenerse en la pelea en los momentos decisivos, podría convertirse en un factor inesperado dentro de la carrera, y en un monumento como este, cualquier detalle puede acabar marcando la historia. Y mientras desde fuera se analizan sus opciones y se debate sobre su nivel, desde dentro del pelotón también han llegado comentarios que no han pasado desapercibidos, especialmente los de Grisha Nierman, director deportivo del Visma, que dejó una reflexión en tono irónico, pero cargada de mensajes sobre lo ocurrido en la Volta a Cataluña. Porque según Nierman, y siempre desde un enfoque entre la broma y la crítica, la sensación que dejó Evenepoel en Cataluña fue la de un corredor que en ciertos momentos pareció desconectado de la carrera, como si no estuviera completamente centrado en la lucha por la general, como si su cabeza ya estuviera en otro sitio, y ahí es donde aparece la clave de su comentario. Nierman insinuó que quizás Evenepoel estaba pensando más en el Tour de Flandes que en la propia Volta, como si esa decisión ya estuviera tomada y de alguna manera hubiese condicionado su rendimiento. Una lectura que puede parecer ligera, pero que en el fondo refleja una percepción que se ha ido instalando en las últimas semanas. Porque más allá de esa ironía, lo cierto es que el belga volvió a verse claramente superado cuando la carrera se puso realmente exigente, especialmente frente a Jonas Vingegaard, que volvió a marcar diferencias en la montaña con una facilidad que dejó pocas dudas sobre el estado de forma de ambos, y una vez más, tras la carrera, el discurso volvió a girar en torno a factores externos, a circunstancias que explicaban el resultado más allá del rendimiento puro en carretera. Y es ahí donde aparece el problema, porque cuando ese tipo de situaciones se repiten, el debate deja de ser puntual para convertirse en tendencia. Ya no se trata de una mala carrera, se trata de una dinámica que empieza a generar dudas sobre su capacidad para competir al máximo nivel en determinados escenarios. Las palabras de Nierman, aunque envueltas en un tono más relajado, apuntan precisamente en esa dirección. No es solo una crítica puntual, es una forma de poner sobre la mesa una realidad que muchos empiezan a ver, que Evenepoel necesita reencontrarse con su mejor versión cuando el nivel sube al máximo. Por eso, la decisión de correr el Tour de Flandes no solo tiene una lectura deportiva, también tiene una lectura mental. Es una forma de cambiar el foco, de salir de ese contexto donde ha sido superado y de buscar un escenario nuevo donde pueda recuperar sensaciones. Con todo este contexto sobre la mesa, la gran pregunta es inevitable: ¿qué versión de Remco Evenepoel vamos a ver en el Tour de Flandes? Porque más allá del resultado, lo que realmente está en juego es algo mucho más profundo que una simple victoria o derrota. Está en juego su credibilidad dentro del pelotón, su posición frente a los grandes nombres y sobre todo la sensación de si puede volver a ser ese corredor dominante
que parecía destinado a marcar una época, porque hasta ahora, cada vez que ha tenido delante a los mejores en escenarios exigentes, la respuesta no ha sido la esperada. Ha sido superado en la montaña, ha tenido dificultades para seguir el ritmo en los momentos clave y, lo que es más preocupante, no ha encontrado una forma clara de revertir esa situación en carrera, y eso, en un deporte como el ciclismo, donde todo evoluciona constantemente, puede marcar diferencias importantes a medio plazo. El Tour de Flandes, sin embargo, le ofrece una oportunidad completamente distinta, un escenario nuevo, un terreno diferente y una carrera donde el guión no siempre está escrito de antemano. Aquí entran en juego otros factores: la colocación, la lectura de carrera, la capacidad de anticiparse y, en muchos casos, ese punto de valentía que permite cambiar el desarrollo de la prueba. Pero también es cierto que el nivel de exigencia será máximo. Enfrente estarán especialistas como Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar, corredores que han demostrado sobradamente que dominan este tipo de carreras y que parten como los grandes favoritos. Competir contra ellos en su terreno no es sencillo, y hacerlo además en tu debut añade todavía más dificultad al desafío. Por eso, más allá de si gana o no, lo realmente importante será la imagen que deje, si es capaz de estar delante en los momentos decisivos, de responder a los ataques, de mantenerse en la pelea hasta el final. El mensaje será positivo, pero si vuelve a quedarse lejos cuando la carrera se rompe, las dudas seguirán creciendo, porque el ciclismo no espera y el nivel actual del pelotón es más alto que nunca. Cada carrera es una oportunidad, pero también una prueba, y esta, sin duda, es una de las más importantes para Evenepoel en lo que llevamos de temporada. Ahora solo queda verlo en acción. ¿Y vosotros, familia, creéis que Evenepoel puede competir realmente contra Pogačar y Van der Poel en el Tour de Flandes? Os leo en comentarios, no olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y activar la campanita, porque aquí seguimos contando las historias que marcan el ciclismo.